Hola, hoy vamos a comenzar a hablar de los procesos de neurulación. La neurulación es el estado de desarrollo en el que se forma el tubo neural o sistema nervioso central, de ahí su nombre. Sin embargo, como vamos a ver, no es lo único que ocurre. Con el inicio de la neurulación comienza el proceso de organogénesis a partir de los 3 tejidos embrionarios formados durante la gastrulación. Al final de la gastrulación y con el desarrollo del notocordo ocurre la inducción neural. Fíjense en la gástrula cómo sobre el notocordo en rojo, el ectodermo suprayacente en azul encendido se denomina placa neural. El ectodermo inmediatamente por encima del notocordo se inducirá para formar inicialmente la placa neural. La interacción entre el mesodermo dorsal, notocordo, con el ectodermo suprayacente es una de las interacciones más importantes de todo el desarrollo embrionario. Por esta se inicia el proceso de organogénesis, desarrollo de tejidos y de órganos. Desde el notocordo y verticalmente se secreta la señal inductora neural, que induce la formación de la placa neural en las células del ectodermo inmediatamente encima del notocordo. Asimismo, en la región del organizador, sea en una gástrula esférica o plana, se producen señales que corren horizontalmente por la placa neural para dar la regionalización neural, de manera que en la parte más anterior se formará el encéfalo y en la parte posterior se formará el tubo neural que dará lugar a la médula espinal. Entonces, la función del organizador es clave para la formación del eje dorsal del cuerpo, que incluirá entonces el desarrollo durante la neurulación del tubo neural, gracias a la inducción del notocordo sobre el tejido que está por encima de él, el ectodermo, para formar la placa neural. El notocordo, recordemos que se formó por la instrucción dada por el organizador en la gastrulación. Veamos acá cómo experimentalmente, si disecamos en la blástula lo que corresponderá al labio dorsal del blastoporo e insertamos ese tejido en una blástula diferente, obtendremos un embrión con doble eje dorsal, así como lo vimos en las blástulas de pollo con el borde posterior del blastodisco. Ya sabemos que si se irradian blástulas de anfibios no se da el desarrollo posterior del eje. Si extraemos el RNA mensajero de la zona del organizador y se lo inyectamos a un embrión irradiado, el RNA mensajero inyectado hará que se restablezca el desarrollo del eje del cuerpo, indicando que el RNA mensajero de las células del organizador es el responsable de todos los procesos que inducirán el eje dorsal del cuerpo durante la gastrulación. Al revisar la expresión de esos RNA mensajeros se ha visto que dos genes, Noggin y Cordin, son los responsables de esa inducción del eje corporal del cuerpo. Hay otros factores o su ausencia que también están implicados en la inducción del organizador. Entonces, con la formación del notocordo, señales paracrinas van del notocordo al ectodermo suprayacente y la respuesta es la formación de la placa neural. Este es el inicio de la neurulación. El fenómeno inductor primario, entonces, es la influencia del notocordo sobre el ectodermo suprayacente gracias a una sustancia inductora difusible y la respuesta es la formación de la placa neural. Esta inducción neural inicia la formación del sistema nervioso central. Establece el eje longitudinal del cuerpo de manera más evidente que durante la gastrulación. El tejido inductor y el tejido inducido deben estar en el lugar y momento justos para que se dé el desarrollo de la inducción neural. Entonces, la neurulación se define como el estado del desarrollo que inicia con la inducción neural para la formación de la placa neural y finaliza con el cierre del tubo neural y la formación del sistema nervioso central. El producto es un embrión en estado de neurula. Sin embargo, durante la neurulación no solo se desarrollan los derivados ectodérmicos. Durante la neurulación, los 3 tejidos formados en la gastrulación determinan la formación de tejidos fundamentales para la organogénesis. Así, ya vimos cómo el ectodermo se diferencia en ectodermo neural, la placa neural, y el ectodermo cutáneo que formará la epidermis de todo el cuerpo. El mesodermo se diferenciará en el mesodermo paraxial, recordemos que el axial o notocordo ya se formó en la gastrulación. El mesodermo intermedio, estos dos corren paralelos y a ambos lados del notocordo y se metamerizan.
y el mesodermo lateral que no se metameriza. Del endodermo deriva todo el tubo digestivo en sus porciones anterior, media y posterior y todos sus derivados, por ejemplo en los pulmonados, todo el árbol respiratorio. Los mecanismos de la formación del tubo neural son similares en todos los tetrápodos. Para algunos puntos, los peces generan su tubo neural de una manera diferente. Por ahora veremos, ante la llegada de la sustancia inductora difusible, la respuesta en las células ectodérmicas suprayacente sigue un patrón desde la región cefálica a la región caudal, primero encéfalo, luego médula. Las células ectodérmicas inducidas inicialmente se dividen, sintetizan nuevos RNA mensajeros que les permitirán diferenciarse en células de tejido nervioso. Morfológicamente se puede ver que cambian de forma y pasan de ser células cuboidales a cilíndricas por la acción del citoesqueleto celular. Así las células se hacen altas y delgadas y por lo tanto este tejido neural se eleva formando la placa neural. El resto de células ectodérmicas que no recibieron la inducción del notocordo se aplanan y serán el ectodermo cutáneo. Entonces miremos acá cómo al iniciar la neurulación se observa la formación de la placa neural, que corresponde al ectodermo neural acá en azul y su tejido límite con el cutáneo en rojo. El resto del ectodermo será ectodermo cutáneo, que formará la epidermis de todo el cuerpo y todos los derivados de ella. La placa neural formará finalmente el sistema nervioso central. Con más mitosis de las células altas, los bordes de la placa neural se elevan, formando pliegues neurales, que determinan la formación de un surco neural longitudinal. Otra vez esto implica un cambio de la forma de células sobre el epitelio columnar mediado por los elementos del citoesqueleto. Acá podemos ver cómo la placa neural forma pliegues neurales, en rojo, y se dobla hacia adentro por una invaginación que forma un surco, el surco neural. Este surco neural es muy profundo y amplio en la región cefálica y menor en la región media y posterior donde se formará la médula espinal. Los pliegues neurales se unen finalmente en la línea media dorsal para formar el tubo neural, que inicia cerrándose en el nivel anterior de la médula espinal y de ahí en dirección cefálica y en dirección caudal. En mamíferos puede haber varios puntos de cierre, pero siempre en la región troncal inicialmente. Entonces, inicialmente se forma la placa neural, que es ancha, siendo lo más ancha en la región cefálica. El límite de la placa neural con el ectodermo cutáneo, acá resaltado en gris, se eleva, que son los pliegues neurales, y comienza a profundizarse la placa neural para formar el surco neural. Los pliegues neurales convergen hacia el centro hasta unirse dorsalmente y cerrar el tubo neural. Una vez se cierra, las células que formaban los pliegues neurales se desprenden y constituyen células migrantes que corresponden a las células de la cresta neural. Finalmente, el tejido epidérmico o ectodermo cutáneo, al cerrarse el tubo neural, termina forrando por encima el tubo neural. El surco se profundiza y termina por converger en el centro y se cierra y se forma el tubo. El ectodermo cutáneo al cerrarse queda por encima del tubo neural internalizándolo. Las células de los pliegues neurales al cerrarse el tubo se desprenden y dejan de ser epitelioides y se convierten en células migrantes, conocidas como las células de la cresta neural. Acá podemos ver el proceso y a la derecha el momento en que se están encontrando dorsalmente los dos pliegues neurales para formar el tubo neural. Acá comenzarán a desprenderse las células de la cresta neural. Miremos de nuevo el proceso. Arriba tenemos un embrión tridérmico. Acá es de pollo, con la placa neural como una zona en donde las células ectodérmicas son más altas. Luego se profundiza el surco y se elevan los pliegues neurales. Luego comienza la convergencia de los pliegues neurales hacia la región dorsal para formar el tubo y finalmente el cerramiento del ectodermo cutáneo o epidermis por encima del tubo neural. El cierre del tubo neural implica diferentes relaciones de las células del ectodermo neural y del ectodermo cutáneo. De nuevo, para que lo veamos con más claridad, acá el notocordo en rosa.
El responsable de la formación del tubo neural es el notocordo gracias al fenómeno de la inducción primaria. Y acá, visto en un embrión real en microscopía de barrido, se marcan las células de los pliegues neurales que cuando cierra el tubo se volverán células migrantes. Vean por favor el recuadro verde y la forma de las células que se desprenden. Miremos en anfibios cómo es que se está ocurriendo la formación del tubo neural. Miren arriba cómo se ve desde afuera el embrión de anfibios. A la izquierda cuando están formándose los pliegues neurales, siendo muy amplio el surco neural en la región cefálica. A la derecha, una vez ya termina la neurulación, pueden ver que cambió la forma del embrión. Es notorio el eje dorsal del cuerpo y el proceso de cefalización, dos de las características fundamentales de la neurulación. Veamos acá el proceso de formación del tubo neural visto desde el dorso del hemisferio animal del embrión de anfibios. Miren por favor la placa neural recién inducida. Lo que la delimita son los pliegues neurales en café. Con el hundimiento en el centro de la placa neural para formar el surco neural, los pliegues neurales elevados se acercan hacia la región más dorsal. Este acercamiento por convergencia dorsal de los pliegues no es homogéneo en toda la longitud de la placa neural. Fíjense que es más cercana en la región inicial de lo que será el tronco. Los pliegues neurales hacen finalmente contacto en la región que será el equivalente a la región de la nuca. De esa región y por toda la región troncal, los pliegues cierran el tubo neural mientras recién están acercándose en la región anterior o cefálica, que es más ancha. Finalmente converge a todo lo largo del eje longitudinal, cerrando completamente el tubo neural. Fíjense que queda más ancho en la región cefálica que en la región troncal. Esto es el sistema nervioso central que en su región anterior desarrolla el encéfalo y en la región troncal la médula espinal. Cuando los neuroporos anterior y posterior se cierran, termina la neurulación. En las fotografías de los embriones de rana en el proceso de neurulación, podemos ver desde el inicio de la formación de la placa neural, arriba a la izquierda, hasta el inicio del cierre del tubo neural en la región anterior de lo que será la médula espinal, la flecha verde que corresponde al estado que está en el recuadro verde. Fíjense que la porción anterior del tubo va a ser mucho más amplia porque formará el cerebro. Este es el proceso de cefalización. Este tubo terminará cerrándose anteriormente en el neuroporo anterior y posteriormente en el neuroporo posterior. Las últimas porciones abiertas entonces serán los dos neuroporos, que finalmente se obliteran y con ello termina la neurulación. Finalmente, el tubo neural forma un cilindro cerrado que se separa del ectodermo superficial. Acá la interpretación de esas fotografías en corte longitudinal y transversal y lo que se observa desde afuera. Acá de nuevo, pero los colores ayudan más. Fíjense que el notocordo está en rojo y en azul el ectodermo. Y abajo, a la derecha, pueden ver el resultado ya cuando el tubo neural se cerró. Aquí podemos volver a ver lo mismo, cómo es en corte transversal y a nivel del tronco el embrión de anfibio para mostrar cómo se cerró el tubo neural y cómo el ectodermo cutáneo pasa por encima de él. Al finalizar la neurulación tengo un embrión con una simetría dorsoventral, anteroposterior y bilateral muy evidentes. El eje del cuerpo derivado del notocordo se ha formado y tenemos un sistema nervioso central dorsal diferenciado por encima del notocordo. Ahora veamos a los organismos que forman línea primitiva para saber cómo se forma el tubo neural. Recordemos que la segunda fase de la gastrulación en estos organismos es el cierre del surco primitivo y la retrotracción de la línea primitiva. Fíjense que mientras esto está ocurriendo, como ya tengo notocordo en la región anterior del disco embrionario, ya se está dando simultáneamente la inducción neural, es decir, el nudo de Hansen hacia la región anterior, cuando está devolviéndose ya está ocurriendo la neurulación, mientras que del nudo de Hansen hacia la región posterior aún no ha terminado la gastrulación. Cuando el nudo de Hansen ya está por llegar a su lugar de origen,
la neurulación en la zona anterior ya ha avanzado con el cerramiento del tubo neural dorsalmente. Veamos el embrión desde la región dorsal. Pueden ver que en la región anterior ya está adelantado el proceso de la neurulación, ya está por cerrarse el tubo neural en la región cefálica, en la región troncal se está cerrando el tubo y en la región posterior, antes del nudo de Jensen, apenas tenemos placa neural, es decir, recién se dio la inducción neural. Del tubo de Jensen hacia la región posterior no ha terminado aún la gastrulación. El nudo de Jensen llegará hasta la membrana cloacal donde formará el ano, llevando el notocordo hasta la región por encima de la cual quedará el neuroporo posterior. Acá podemos ver cómo al retrotraerse hacia la región posterior del nudo de Jensen lleva consigo la expresión de un morfogen, el SAX1, que está llevando hacia esta región las células madre que van a formar los tres tejidos que se forman durante la gastrulación, mientras que en la región anterior, en el tercero de los gráficos, ya se formó y está cerrando el tubo neural. Inmediatamente se cierra el tubo neural, se da la metamerización del mesodermo paraxial que determina la formación de los somitas. Veamos acá cómo se da la formación del tubo neural. Fíjense el embrión del recuadro verde. Ya está ocurriendo el cierre del tubo neural y este ocurre desde la zona de inicio hacia la región anterior más despacio y hacia la región posterior un poco retrasada porque la gastrulación aún no ha terminado. Veamos de nuevo cómo se forma el tubo neural, desde la placa neural, la formación de los pliegues, el surco neural, el cerramiento del tubo y la salida de las células de la cresta neural. Miremos acá cómo se da la formación del tubo nervioso en los mamíferos. Primero recordemos que estamos dentro de membranas extraembrionarias. Veamos que vamos a fijarnos solamente en el embrión. El embrión fuera de sus membranas extraembrionarias en la parte de arriba lo estamos mostrando, aquí está apenas en la gastrulación. En este estado podemos ver que la gastrulación no ha terminado, pero del nudo de Jensen hacia la región anterior tengo los tres tejidos embrionarios y muy importante, el notocordo. La inducción del notocordo en la región anterior hace que se forme la placa neural, aquí en azul más oscurito, que es un ectodermo neural que está por encima del notocordo. En este estado se elevan los pliegues neurales de la transición entre el ectodermo y la placa neural o ectodermo neural y el ectodermo cutáneo, acá en azul más claro. Fíjense que la forma del embrión con la neurulación cambia sustancialmente, ya no es una pera invertida. Para el día 21, esto es en humanos, comienza el cierre del tubo neural en la región posterior cefálica en lo que correspondería a la nuca. Ya el nudo de Jensen está llegando a su posición original y con ello se forma la placa neural hasta la región posterior y se elevan los pliegues neurales y se forma el surco neural a todo lo largo del eje longitudinal dorsal del embrión. Entre el día 23 y 26, el tubo neural se forma completamente incluyendo los neuroporos anterior y posterior. Las células de la cresta neural empiezan a migrar. Veámoslo de nuevo acá. Ustedes pueden ver con detalle y los números les indican cuáles son las partes. El proceso de formación de la placa neural, en la convergencia de los pliegues neurales en la región nucal y cómo comienza a cerrar. Y cuando va cerrando aparecen las somitas. Aquí cuando queda solamente la parte anterior y posterior, recordemos que 3 todavía tenemos, lo que se alcanza a ver es la línea primitiva que no ha terminado de cerrar. Y finalmente en la parte de abajo ya está, solamente quedan el neuroporo anterior en la región cefálica y el neuroporo posterior en la región caudal. Acá podemos ver los diagramas en dos estados de neurulación, a los 22 y a los 25 días. Y a la derecha una fotografía de un par de embriones humanos en este estado. Miren el tamaño del embrión a los 21 días, 2 milímetros de longitud. Recordemos que para poder ver los embriones en neurulación, como las fotos anteriores, estamos en el contexto de sus membranas extraembrionarias. El embrión es solo lo que aparece con la flecha verde y a la derecha y lo estamos viendo desde la región dorsal. Así que debimos retirar el amnios, marcado con 6 en el dibujo de la izquierda. Habíamos dicho que en esencia la formación del tubo neural en tetrápodos era similar.
como lo hemos estado mostrando. Sin embargo, la formación del tubo neural en peces ocurre de una manera diferente a la de tetrápodos. Se forma un cordón sólido por internalización masiva de las células ectodérmicas neurales que vienen de la placa neural y que posteriormente se van a ahuecar. El proceso se llama cavitación, es decir, que no se forma un surco neural primariamente, es un proceso de proliferación e internalización por convergencia de los pliegues neurales y cerramiento por el ectodermo cutáneo. Sin embargo, el sistema nervioso central es hueco, también en peces, así que debe formarse un hueco central que se llama cavidad ependimal y en peces se forma por el proceso de cavitación. Asimismo, los tetrápodos tienen una neurulación primaria en la región cefálica y troncal y una neurulación secundaria que dará lugar a la médula espinal de la cola, en los tetrápodos que tienen cola. En la neurulación secundaria, a partir del mesénquima primario derivado del mesodermo lateral, se da una condensación de células que posteriormente sufre proceso de cavitación para la formación del tubo neural que se conecta con el tubo neural en la zona de transición. Entonces, en la región de la cola, en los tetrápodos, el tubo neural no es de origen ectodérmico, sino mesodérmico. Y esto es muy importante, solo en la cola. Veamos entonces en otros organismos que no sean vertebrados. Los precursores del sistema nervioso central en Drosófila y en artrópodos derivan de partes especializadas del ectodermo, las regiones neurogénicas, que se muestran acá proyectadas en un embrión en la etapa 5. La región neurogénica ventral da lugar a los neuroblastos del cordón nervioso ventral, la parte del sistema nervioso central que pertenece a la banda germinal segmentada. ¿Se acuerdan de la banda germinal que entraba a mesodermo, pero también la parte del sistema nervioso central, pero que acá es ventral? La región neurogénica ventral da lugar a los neuroblastos de los cordones nerviosos ventrales, la parte del sistema nervioso central que pertenece a la banda germinal que ingresó una vez con el mesodermo. La región neurogénica procefálica, aquí marcada, generará el cerebro. Debe enfatizarse que las regiones neurogénicas contienen no solo neuroblastos, sino también los precursores epidérmicos que dan lugar a la epidermis ventral y la epidermis de la cabeza. El resultado del proceso de neurulación es la formación de los dos cordones nerviosos propios de los artrópodos. Miremos con estas tinciones supravitales dos estados del desarrollo del sistema nervioso central de Drosófila. Acá estamos viendo el embrión en su región ventral. Se observan los dos cordones nerviosos ventrales en A y en B cómo salen de ellos los cordones nerviosos transversales segmentados que van a cada segmento. En el adulto se puede ver cómo el sistema nervioso del tórax es ventral, mientras que en la región cefálica está conectado con los ojos y por tanto hay unos ganglios dorsales que equivalen al cerebro. Entonces, mientras en vertebrados la neurulación permite la formación de un sistema nervioso dorsal hueco, en artrópodos y análidos este es ventral y forma cordones pares. Lo interesante es que muchas de las señales moleculares que inducen la formación de este sistema nervioso para los dos, a pesar de que son diferentes, la señalización es básicamente la misma. Con esto terminamos cómo se da la formación del sistema nervioso central durante la neurulación en grupos diferentes de animales. Después vamos a volver a ver la neurulación en otros grupos que no hemos visto acá, pero en esencia los procesos de neurulación siguen patrones similares en vertebrados y en protostomados. Muchas gracias.